Cuando entré en mi casa, después de casi 3 semanas de viaje, lo primero que pensé fue que había abierto la puerta equivocada. Me detuve en el pasillo y miré a mi alrededor, confundido. La habitación tenía un aspecto diferente, más grande, vacío. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba sucediendo. El sofá había desaparecido. No era un sofá cualquiera. Lo compré después de años de ahorro, cuando por fin logré terminar de pagar la hipoteca de la casa. Era donde toda la familia se reunía para Navidad, cumpleaños y los domingos por la tarde. No dejes que esta sea la última historia que veas. Suscríbete y no te pierdas las siguientes. Pero simplemente ya no estaba allí. Miré hacia el rincón, donde solía estar el aparador de porcelana de mi madre. También había desaparecido. Fue en ese momento cuando sentí una extraña opresión en el pecho. Dejé mis maletas en el suelo y comencé a recorrer las habitaciones. Con cada paso, sentía que le faltaba algo: la mesita auxiliar del salón, un sillón viejo, los muebles del pasillo, algunos cuadros, una pequeña estantería. Estaba tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizás a mi hijo le restauraron algo. Quizás estaba renovando la casa. Quizás había una explicación sencilla para todo eso. Pero en el fondo, ya sabía que no era normal. Tomé el teléfono y lo llamé inmediatamente. Álvaro, ¿puedes venir aquí ahora? Mamá, ¿ya regresaste? Sí, vuelve a casa. Hubo unos segundos de silencio. ¿Ha pasado algo? Quiero que vengas. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Menos de media hora después, oí un coche aparcar delante de la casa. Álvaro entró acompañado de su esposa, Lucía. Ambos parecían nerviosos. En ese momento no me di cuenta, o tal vez no quería darse cuenta. Mi hijo echó un vistazo rápido a su alrededor y luego me miró a mí. Ah, ya lo viste. ¿Eres del campo? Forzó una sonrisa. Los muebles. Sí, los muebles que desaparecieron de mi casa. Lucía se cruzó de brazos. Álvaro se pasó la mano por el cuello antes de responder. Mamá, siempre decías que querías renovar algunas cosas. Estaba diciendo eso. Claro, a menudo. ¿Y eso te da permiso para vaciar la mitad de mi casa? Soltó una risita nerviosa. No fue así. Explícame entonces cómo fue. Por primera vez, apartó la mirada. Algunos de los muebles eran antiguos. ¿Personas mayores? Sí. Lo miré directamente. ¿Era antigua la vitrina de porcelana de tu abuela? No respondió de inmediato. Lucía tomó la palabra. Era un mueble muy grande. Ocupaba mucho espacio. Eso me molestó más de lo que debería. Yo no te lo pregunté. El ambiente se tornó tenso de inmediato. Álvaro respiró hondo. Mamá, sinceramente, estamos exagerando un poco. Solo eran unos pocos muebles. Esa frase me impactó de una manera extraña. Algunos muebles. Para él, tal vez no eran más que objetos. Para mí, eran fragmentos de mi vida. Cada una guardaba un recuerdo, una historia, un momento familiar. Continué caminando alrededor de la casa mientras ellos me seguían. Cuando llegamos al comedor, me detuve de nuevo. La mesa principal seguía allí, pero habían desaparecido 4 sillas. Me quedé mirando fijamente ese espacio vacío. Y estas sillas combinaban con los demás muebles. ¿También se vendió? Sí. ¿Por cuánto? Dudó. Fue un breve descanso. Pero me di cuenta. No lo recuerdo con exactitud. ¿No te acuerdas? No lo recuerdo ahora mismo. Esa fue la primera respuesta, que no tenía sentido. ¿Quién vende la mitad de los muebles de una casa y no sabe cuánto dinero recibió? Pero en ese momento decidí no insistir. Quería observar, para oír, para entender. Y cuanto más hablaban, más incómodos parecían. Lucía respondió a las preguntas que le hice a mi hijo. Álvaro cambió algunos detalles de la historia. A veces decía
que la idea había sido suya. Otras veces, decía que el comprador había aparecido por casualidad. Nada encajaba a la perfección. Cuando se marcharon esa noche, yo estaba agotada. Pero no estoy convencido. De ninguna manera. Me quedé sentada sola en la cocina durante casi una hora, intentando organizar todo en mi cabeza. Así que empecé a mirar fotos antiguas, en mi teléfono móvil, fotos de cumpleaños, reuniones familiares, almuerzos de los domingos. Quería recordar exactamente qué muebles faltaban. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me inquietó. No habían traído objetos comunes y corrientes. El mueble que faltaba era precisamente la pieza más antigua, los más valiosos, aquellos que portaban historias familiares. El aparador de porcelana de mi madre, el sillón de mi padre, una mesa centenaria heredada de mis abuelos. Ninguna de estas piezas podría confundirse con muebles viejos sin valor. Aquello no parecía una reforma sencilla. Parecía una elección muy específica. Y en ese momento surgió una pregunta que aún no estaba preparado para responder. Si mi hijo realmente creyera que me estaba ayudando, ¿por qué se llevó precisamente lo más valioso? Y sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir que la desaparición de esos muebles era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté decidido a comprender qué había sucedido realmente. Durante la noche, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido. Quizás Álvaro había tomado una decisión impulsiva. Quizás estaba intentando ayudar. Quizás estaba viendo problemas donde no los había. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenían sus explicaciones. Preparé un café y empecé a hacer una lista. Tomé nota de todos los muebles que faltaban. Junto a cada objeto, escribí todo lo que recordaba sobre él. ¿Quién lo había heredado? ¿Cuánto tiempo llevaba yo en la familia? ¿Cuánto podría valer? Cuando terminé, me quedé mirando la hoja de papel. No se trataba solo de unos pocos muebles. Era prácticamente una colección completa de piezas antiguas. Y eso me llevó a una conclusión sencilla. Alguien había elegido exactamente qué traer. Eso no se hizo con prisas. Estaba planeado. Cogí el teléfono y volví a llamar a mi hijo. Tenemos que hablar. Tardó unos segundos en responder. Acerca de... Sobre los muebles. Otro silencio. Creí que ya habíamos hablado de esto. No. Tú hablaste. Yo escuché. Estoy trabajando ahora. Dime algo sencillo. ¿Cuánto te pagaron por todo? La respuesta llegó demasiado rápido. Unos 3.000 euros. Lo anoté. Bueno, colgué. 2 horas después, me devolvió la llamada. Mamá, creo que cometí un error. Acerca de... el valor. Fueron aproximadamente 4.500. Permanecí en silencio. Se dio cuenta inmediatamente. Ha pasado mucho tiempo. No lo recordaba muy bien. Ayer no recordabas nada. Hoy recuerda a 4.500. Estoy tratando de ayudar. Yo también. Volví a colgar. Ahora tenía 2 versiones diferentes en menos de un día. Y algo me decía que estas no serían las últimas. Esa tarde salí a dar un paseo por el barrio. Necesitaba respirar. Necesitaba organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando conocí a Carmen, mi vecina de enfrente. Llevábamos viviendo en la misma calle más de 15 años. Ella conocía mi rutina mejor que muchos miembros de mi familia. Hablamos durante unos minutos sobre el viaje, respecto al clima, sobre cosas sin importancia. Entonces, ella preguntó, ¿y pudiste solucionar ese cambio? La miré, confundido. ¿Qué cambio? Carmen pareció sorprendida. El que tiene los muebles. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de muebles? Los camiones. Me tomó unos segundos responder. Carmen. ¿Qué camiones?
Ella frunció el ceño. Creí que lo sabías. ¿Sabías qué? Ahora era ella quien parecía incómoda. Vi a dos hombres sacando muebles de tu casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cuándo? Han pasado algunas semanas. ¿Cuántos? No lo sé con exactitud. Quizás 2. Quizás 3. Se me revolvió el estómago. ¿Estás seguro? Seguro. Estaba regando las plantas cuando llegaron. ¿Y quién estaba aquí? Tu hijo. Me quedé completamente quieto. ¿Estás completamente seguro? Sí. Él estaba dando instrucciones. La conversación terminó unos minutos después, pero mi mente ya estaba muy lejos. Volví a casa, intentando encajar las piezas. Según Álvaro, todo había ocurrido poco antes de mi regreso. Según Carmen, los muebles habían sido retirados semanas antes. Las dos versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. Una de ellas era mentira, y empezaba a sospechar cuál era. Cuando llegué a casa, busqué mis mensajes antiguos. Quería consultar las fechas del viaje. Fue entonces cuando descubrí algo extraño. Por la misma época en que Carmen dijo que había visto el camión, yo le había enviado a Álvaro fotos de una ciudad del norte de España. Lo recordé perfectamente. En esos mismos días, me respondió diciéndome que estaba trabajando en Valencia, a cientos de kilómetros de distancia, pero Carmen acababa de decir que él estaba en mi casa, supervisando la retirada de los muebles. Una de las dos cosas era imposible. O mi vecino estaba equivocado, o mi hijo mintió sobre dónde estaba. Pasé el resto de la tarde comparando fechas, mensajes, fotos, horarios. Cuanto más lo revisaba, peor se ponía. Las contradicciones comenzaban a aparecer por todas partes y, por primera vez, se surgió una pregunta que realmente me asustó. Si Álvaro mintió sobre cuándo se vendieron los muebles, ¿qué más estaba ocultando? Esa noche, mientras repasaba mis apuntes, sonó el teléfono. Era Carmen. Su voz sonaba nerviosa. Disculpen que llame a estas horas. ¿Qué pasó? Acabo de recordar algo. ¿Qué? En el día del camión. No solo estaba allí su hijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién más estaba allí? Ella dudó, y la respuesta que dio cambió por completo el curso de la historia. Había una mujer conmigo que lo observaba todo desde la ventana, y juró que oyó a su hijo decir que tenía que mover los muebles antes de que volvieras. Después de la llamada de Carmen, apenas dormí. Pasé horas mirando al techo, tratando de encontrar una explicación que no convirtiera a mi propio hijo en alguien capaz de engañarme. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil se me hacía defenderlo. La frase no se me quitaba de la cabeza. Tenemos que mover los muebles antes de que regrese. No era una frase de alguien que estuviera ayudando. Era una frase utilizada por alguien que estaba ocultando algo. A la mañana siguiente, decidí dejar de esperar explicaciones. Si nadie me decía la verdad, la iba a descubrir yo mismo. Comencé con los documentos de la casa. Abrí cajones, carpetas y armarios. Quería comprobar si faltaba algo más aparte de los muebles. Tras casi 2 horas de búsqueda, encontré una caja vieja con fotografías familiares. Me senté en el suelo del salón y empecé a hojearlos. Había fotos de cumpleaños, bodas y reuniones familiares. En casi todos los casos, los muebles que faltaban reaparecieron. La vitrina, la mesa antigua, el sillón de mi padre, la pequeña cómoda del pasillo. Fue entonces cuando me detuve ante una fotografía tomada años atrás. Incluía una pieza que ni siquiera había puesto en la lista, un aparador de madera oscura que estaba situado cerca de las escaleras. Era un mueble discreto, pero sumamente valioso. Había pertenecido a mis abuelos.
Me levanté inmediatamente. Fui al lugar donde él solía vivir. El espacio estaba vacío. Ni siquiera me había dado cuenta de que él también había desaparecido. Quizás porque estaba concentrada en los muebles más grandes. Quizás porque el impacto inicial había sido demasiado grande. Pero ahora estaba seguro. Se habían llevado mucho más de lo que yo había imaginado. Cogí el móvil y empecé a buscar, sin mucha esperanza, puramente por instinto. Visité sitios web para comprar y vender artículos usados. Busqué aparadores antiguos, muebles clásicos, piezas vintage. Nada. Continué la búsqueda. 1 hora, 2 horas. Entonces lo encontré. Mi corazón se aceleró. La fotografía apareció en la pantalla. Era el aparador. No cabía duda. La misma madera. Los mismos detalles tallados. La misma pequeña marca en uno de los lados. Conozco ese mueble desde que era niño. Pero eso no fue lo que más me llamó la atención. Era el fondo de la foto. La foto había sido tomada dentro de mi propia casa. Reconocí el suelo inmediatamente. La pared. El pie de página. Incluso se podía ver un enchufe eléctrico al fondo. Alguien había fotografiado los muebles antes de retirarlos. Está anunciado para la venta. Amplié la imagen. Observé cada detalle. Fue entonces cuando vi la fecha de publicación y sentí un nudo en el estómago. El anuncio se había publicado 12 días antes de mi regreso. 12 días. En aquel entonces, todavía estaba de viaje. Es decir, cuando mi hijo me dijo por teléfono que todo estaba bien, los muebles ya se estaban vendiendo. Pero eso aún no era lo peor. Continué leyendo el anuncio, precio, descripción, ubicación, hasta que logres contactar con el número de contacto. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Reconocí ese número. Ya lo había llamado docenas de veces, porque no pertenecía a ningún comprador, ni siquiera a una tienda, ni siquiera a un anticuario. El número pertenecía a mi nuera, Lucía. Sentí una mezcla de ira e incredulidad. Durante todo ese tiempo, fingió sorpresa. Él había respondido a mis preguntas. Me trató como si estuviera exagerando. Mientras tanto, su número de teléfono aparecía directamente vinculado a la venta de mis muebles. En ese momento, 2 cosas quedaron claras. Primero, Lucía no era solo una espectadora. Ella estuvo involucrada. Segundo, Álvaro también lo sabía. Era imposible que no lo supiera. Pero el descubrimiento no terminó ahí. Impulsado por la indignación, comencé a analizar otros anuncios. Investigué más sobre muebles, más descripciones, más fotos. Y entonces encontré otro, luego otro, y otra más. El mismo patrón en todos los anuncios. Fotografías tomadas dentro de mi casa. Objetos de mi familia. Número de contacto de Lucía. Cuando terminé, me temblaban las manos. No porque los muebles se hubieran vendido, pero ahora comprendía algo mucho peor. No fue una decisión impulsiva. No fue un error. No fue un favor que se malinterpretó. Era un plan organizado, ejecutado cuidadosamente mientras yo estaba ausente. Y cuantos más anuncios encontraba, más preguntas surgían. ¿Por qué? Álvaro y Lucía tenían trabajo. Vivían relativamente bien. Nunca me pidieron dinero. Nunca hablaron de dificultades económicas. ¿Por qué hacían eso? ¿Qué podría justificar la venta de artículos que no les pertenecían? Esa misma noche encontré la primera pista. No provino de un anuncio, ni siquiera una fotografía. Surgió de una conversación que nunca debía haber escuchado. Estaba a punto de colgar el teléfono tras una llamada fallida a Álvaro, cuando me di cuenta de algo extraño. La llamada no se había interrumpido por completo, y al otro lado de la línea aún se podían oír voces. La primera voz fue la suya.
La segunda era de Lucía, y las palabras que escuché me helaron la sangre. Si descubre el resto, estamos acabados. Hubo unos segundos de silencio. Entonces, Lucía respondió, los muebles ya no importan. Tenemos que solucionar el problema de la casa antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, me di cuenta de que los muebles nunca habían sido el verdadero objetivo, y lo que planeaban hacer con mi casa era mucho más grave de lo que yo podría haber imaginado. Tras esa conexión, me quedé sentado en la cocina, incapaz de moverme. Los muebles ya no importaban. Eso es exactamente lo que había dicho Lucía. Hasta ese momento, creía que estaba investigando un robo dentro de mi propia familia. Pero entonces, de repente, me di cuenta de que estaba ocurriendo algo mucho más importante. La pregunta ya no era por qué habían vendido los muebles. La pregunta era, ¿qué intentaban hacer con mi casa? A la mañana siguiente, llamé a Álvaro. Esta vez, no respondió. Volví a llamar. Nada. Una vez más. Apartado de correos. Eso no hizo más que aumentar mis sospechas. Pasé buena parte del día revisando documentos, escrituras, contratos antiguos, ingresos, cualquier documento relacionado con la propiedad. Siempre he sido organizada. Guardaba todo en carpetas etiquetadas. Pero pronto noté algo extraño. Una de las carpetas estaba fuera de lugar. Parecía que lo habían movido recientemente. Lo abrí y comencé a revisar el contenido. La escritura original seguía allí, los documentos fiscales también, pero algunos de los periódicos que solían permanecer juntos habían desaparecido. Seguí intentando recordar exactamente cuáles eran. Fue entonces cuando lo recordé. Documentos de identificación de la propiedad, copias certificadas, certificados que se usaban con poca frecuencia, habían desaparecido. Mi corazón se aceleró. Cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo de la familia que trabajaba en un bufete de abogados en Madrid. No conté toda la historia, solo hice algunas preguntas sencillas, hipotético, preguntas que jamás imaginé que haría. ¿Podría alguien intentar vender una casa utilizando documentos falsificados? Al otro lado de la línea, permaneció en silencio durante unos segundos. Lamentablemente, sí. Y eso sucede, más de lo que puedas imaginar. Sentí un peso enorme sobre mi pecho. ¿Y cómo suele empezar? Con acceso a los documentos de la propiedad. La llamada finalizó unos minutos después, pero ya entendí lo suficiente. Si alguien quisiera vender mi casa sin autorización, necesitaría precisamente los documentos que faltaban. Esa noche casi no pude cenar. Las piezas empezaban a encajar, y ninguno de ellos apuntaba a nada inocente. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz sonaba preocupada. Creo que deberías saber algo. ¿Qué pasó? Vi a Lucía entrar en una agencia inmobiliaria hace unas semanas. Franciscada 1. ¿Estás seguro? Absolutamente. ¿Solo? No. ¿Con quién? Con un hombre de traje. Permanecí en silencio. ¿Sabes quién era? No. Pero parecían estar hablando de algún tipo de documentación. Les di las gracias por la llamada y colgué. Ahora tenía otra pieza de ese rompecabezas. Y todos apuntaban en la misma dirección. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui a la agencia inmobiliaria. No mencioné ningún nombre. No hice ninguna acusación. Apenas he empezado a hacer preguntas. La recepcionista fue amable, pero con cautela. Dijo que no podía proporcionar información sobre los clientes. Estaba a punto de irme cuando algo llamó mi atención. Sobre una mesa había una carpeta parcialmente abierta, solo por un segundo. Un solo segundo, pero fue suficiente. Reconocí la dirección. Esa era mi dirección particular. Se me revolvió el estómago. No podía ver nada más. El empleado cerró la carpeta inmediatamente.
Pero yo ya lo había visto. Mi casa estaba allí, en esa agencia inmobiliaria, por alguna razón, y yo nunca lo había autorizado. Salí de allí con la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. En ese momento, cualquier duda que quedara se desvaneció. Álvaro y Lucía ocultaban algo relacionado con la propiedad, algo grande, algo peligroso. Esa misma tarde, fui a ver a un abogado. Les conté todo. Desde muebles desaparecidos hasta anuncios encontrados, las conexiones. Los documentos no están disponibles. La agencia inmobiliaria escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió una libreta y me hizo una sola pregunta. ¿Estás seguro de que nadie ha copiado su firma? Me tomó un tiempo responder, porque la verdad era incómoda. Durante años, Álvaro tuvo acceso a mis documentos personales, firmas, autorizaciones, formularios, todo. El abogado notó mi expresión y entonces dijo algo que nunca olvidaré. En ese caso, debemos comprobar de inmediato si existen documentos registrados a su nombre sin su conocimiento. 2 días después, me llamó. Su voz era seria, muy grave. Necesito que vengas a la oficina. ¿Ha pasado algo? Sí. ¿Qué? Hubo una breve pausa. Entonces, respondió. Encontramos un documento. Mi corazón se aceleró. ¿Qué documento? Un documento relacionado con la transferencia de derechos de propiedad. Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Qué? Y lo más preocupante. ¿Qué? Contiene una firma con tu nombre. No pude responder, porque yo sabía exactamente lo que eso significaba. Alguien había firmado por mí. Alguien había intentado usar mi identidad. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando el abogado colocó la copia del documento frente a mí, inmediatamente noté un detalle que cambiaría toda la investigación. La firma era falsa, pero quienquiera que lo falsificó cometió un error que jamás podrá corregirse. Y ese error estaba a punto de destruir todas las mentiras que habían construido. Cuando el abogado colocó el documento delante de mí, mi primera reacción fue de asombro. Ver mi nombre allí ya me resultaba inquietante, pero ver una firma que intentaba imitar la mía fue aún peor. Alguien había pasado semanas planeándolo. Alguien había reunido documentos, documentación preparada. Hablé con profesionales. Intentó trasladar bienes que no le pertenecían. Y todo esto sucedió mientras yo creía que mi hijo simplemente se estaba ocupando de mi casa. Me quedé mirando la firma durante varios segundos. A primera vista, parecía convincente. Para alguien que no me conociera, podría pasar desapercibido. Pero llevo décadas firmando documentos. Reconozco cada pincelada de mi propia mano. Y había un detalle que era imposible ignorar. Siempre firmaba con mi apellido de casada completo. Siempre. Desde el día de mi boda. En los contratos. En los bancos. Escrito. En cualquier documento oficial. Pero mi apellido de soltera aparecía en esa falsificación. Un apellido que no había usado legalmente durante más de 30 años. Levanté la vista hacia el abogado. Yo nunca firmo así. Él asintió. Eso es exactamente lo que pensábamos. Ese pequeño error lo cambió todo, porque demostraba que quien copió la firma no la tomó de documentos recientes. Utilizó una referencia muy antigua, probablemente una fotografía, algún documento que se ha guardado durante años, algo encontrado dentro de la propia casa. El abogado me explicó entonces algo importante. El intento de falsificación no fue simplemente un asunto civil. Podría tener consecuencias penales, sobre todo si se demostrara que alguien intentó obtener una ventaja económica utilizando una identidad falsa. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la verdad finalmente se acercaba, pero llegó antes de lo que esperaba. Esa misma noche,
Álvaro apareció en mi puerta. Solo. Sin previo aviso. Sem Lucía. Cuando lo abrí, me di cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Parecía agotado. Ojos rojos. Un rostro cabizbajo. Entró sin decir nada. Se sentó en la cocina. Y él siguió mirando fijamente la mesa. Durante casi un minuto completo. Hasta que finalmente habló. «¿Fuiste a hablar con un abogado?» No era una pregunta. Era un hecho. Fui. Respiró hondo. Lucía me lo dijo. Así que ella sabe que encontramos el documento. Su silencio fue suficiente. Ahora estaba seguro. Ellos lo sabían. Ambos. Desde el principio. Álvaro, solo te voy a hacer una pregunta. Él seguía mirando hacia abajo. ¿Participaste en esto? Más silencio. Entonces respondió. No se suponía que llegaría tan lejos. Esa frase me impactó más que cualquier confesión, porque no negó nada. No explicó nada. Simplemente admitió que algo se le había ido de las manos. ¿Qué es exactamente lo que no se suponía que debía llegar tan lejos? Se pasó las manos por la cara. Estábamos ahogados en deudas. ¿Qué deudas? Préstamos. Cartas. Financiación. Empresas que fracasaron. Eso me sorprendió por completo. Durante años, lo ocultaron todo. Nunca pidieron ayuda. Nunca mencionaron ninguna dificultad. Y entonces, descubrí que se encontraban en una situación desesperada. Pero aún así, nada justificaba lo que hicieron. Así que has decidido vender mis muebles. Fue algo temporal. Temporario. La idea era recuperarlo todo después. ¿Y en casa? Cerró los ojos. No respondió. Y esa fue la respuesta más clara que pude dar. Las lágrimas comenzaron a brotar. No por las deudas, no por los muebles. Pero eso se debe a que oí a mi propio hijo admitir que había participado en algo que podría dejarme sin hogar. Fue entonces cuando dijo algo inesperado. No fue del todo culpa mía. Ya tenía una idea de lo que se avecinaba. ¿Lucía? Él asintió. Ella insistió en que era la única salida. ¿Y usted? Estuvo de acuerdo. Al principio no, pero entonces aceptó. No respondió, porque no era necesario. En ese momento, oí que alguien llamaba a la puerta. Era Lucía. Entró sin esperar invitación. En cuanto vio a Álvaro sentado en la cocina, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. ¿Se lo dijiste? Álvaro no respondió. ¿Se lo dijiste? Su voz era ahora más fuerte, más agresivo. Ella ya lo sabe todo, respondió él. Lucía soltó una risa nerviosa. ¿Todo? Ni siquiera tú lo sabes todo. Los dos empezaron a discutir, justo delante de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo sorprendente. Ya no intentaban ocultar nada. Intentaban culparse mutuamente. Cada frase revelaba información nueva. Cada acusación dejaba al descubierto una mentira más. Entonces, Lucía, en un arrebato de ira, dijo algo que ninguno de los dos tenía intención de revelar. Si no hubiera sido por esa cámara, nada de esto habría sucedido. La discusión cesó de inmediato. Álvaro palideció. Yo también. ¿Qué cámara? Pregunté. Los dos permanecieron en silencio. Pero ya era demasiado tarde. La palabra ya había sido pronunciada. Y ahora sabía que había una grabación que temían, una grabación capaz de destruir por completo la versión de los hechos que habían estado contando. Al día siguiente, con la ayuda de Carmen, descubrí de dónde provenían esas imágenes. Una casa en la esquina de la calle. Un vecino que había instalado cámaras de seguridad meses antes para proteger su garaje. Nadie les había prestado atención, ni siquiera Álvaro, ni siquiera Lucía. Y ese fue precisamente el error fatal, porque esas grabaciones no solo mostraban cómo se retiraban los muebles, estaban revelando algo mucho más comprometedor.
algo que explicara por qué ambos estaban tan desesperados. Y cuando finalmente vi las imágenes, me di cuenta de que la traición era incluso mayor de lo que había imaginado. 2 días después, me encontraba en el despacho del abogado, cuando llegaron las grabaciones. El vecino había accedido a proporcionar las imágenes. No tenía ni idea de lo importantes que llegarían a ser. Para él, no eran más que fotos callejeras corrientes. Para mí, pudieron responder a todas las preguntas que me habían estado atormentando durante semanas. El abogado conectó el archivo a la computadora. La pantalla se puso negra y entonces apareció la fecha. Fue precisamente durante el periodo en que todavía viajaba por el norte de España. La cámara mostraba la fachada de mi casa. En los primeros minutos, nada parecía fuera de lo común. Algunos coches están pasando, gente caminando, perros siendo sacados a pasear. Entonces llegó un camión. Mi corazón se aceleró. 2 hombres bajaron del autobús. Poco después apareció Álvaro. Reconocí sus gestos de inmediato. La forma en que camina, la forma en que se comunica con las manos. No parecía confundido, no parecía presionado. No parecía que alguien estuviera siendo manipulado. Parecía que alguien lo estaba coordinando todo. Señaló los muebles. Él estaba dando instrucciones a los porteros. Estaba revisando listas. Ver eso fue doloroso, porque destruyó la última esperanza que aún me quedaba. Durante todo ese tiempo, una parte de mí intentó creer que solo había sido influenciado por Lucía. Pero esas imágenes mostraban una realidad diferente. Participó activamente. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La grabación continuó. Se retiraron más muebles. El aparador de porcelana de mi madre. El sillón de mi padre. La mesa la heredé de mis abuelos. Pieza por pieza. Memoria por memoria. Todo estaba saliendo de la casa. Pero eso no fue lo que sorprendió al abogado. Yo no. Eso fue lo que sucedió. Unos 40 minutos después, llegó un segundo coche. Un hombre al que nunca antes había visto se levantó de la cama. Traje oscuro, carpeta en mano, apariencia formal. Entró en mi casa acompañado de Álvaro y Lucía. Y se quedó allí casi 1 hora. Cuando se marchó, llevaba un maletín mucho más lleno que cuando llegó. El abogado pausó la imagen. Es él. OMS, el intermediario. Lo miré, confundida. ¿Intermediario de qué? En relación al intento de negociar la propiedad. La pieza que faltaba finalmente ha aparecido. A ese hombre no le interesaban los muebles. Me interesaba la casa. Las imágenes mostraban la fecha y hora exactas de entrega de los documentos. Justo cuando todo comenzó. Pero aún había más. El abogado avanzó unos minutos. Y entonces llegó la escena que prácticamente puso fin a toda la discusión. Lucía apareció sosteniendo varios papeles. Uno de ellos cayó al suelo. Lo recogió rápidamente. Pero antes de eso, la cámara captó algo importante. Una hoja de papel con mi firma, copiada varias veces. Capacitación, damas, intentos, ceremonias. Alguien estaba practicando, intentando reproducir mi firma. Repetidamente, la oficina quedó en silencio. Ya no había dudas. No había más versiones alternativas. No había otras explicaciones posibles. Todo estaba allí, registrado, anticuado, grabado. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. El abogado entregó todo el material a las autoridades competentes, los anuncios, los mensajes, los documentos, las grabaciones, copias de las firmas, todo. En las semanas siguientes, Álvaro y Lucía intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces. Primero, llegaron las peticiones para hablar. Luego, vinieron las disculpas. Luego, las justificaciones. Luego, las lágrimas. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. No era ira, fue algo peor. Fue una pérdida de confianza.
porque la confianza no desaparece cuando alguien comete un error. Desaparece cuando alguien elige mentir repetidamente. Cuando planifiques, cuando te escondes, cuando los miras a los ojos, sabiendo exactamente lo que estás haciendo. Meses después, se recuperaron algunos de los muebles. No todos. Algunos ya habían sido revendidos. Otros desaparecieron, pero logré recuperar las piezas más importantes. El aparador de porcelana de mi madre fue devuelto a su lugar. El sillón de mi padre también. Cuando volví a ver esos objetos dentro de la casa, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, porque habían regresado, pero la familia que los rodeaba no. Álvaro intentó reconstruir nuestra relación varias veces. Cartas, mensajes, llamadas telefónicas, incluso visitas inesperadas. Escuché algunas explicaciones, leí algunas cartas, pero ninguno de ellos logró responder a la única pregunta que realmente importaba. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propia madre? Hasta el día de hoy no tengo esa respuesta. El tiempo pasó. La casa permaneció en pie. Los muebles fueron colocados de nuevo en su sitio. La vida siguió su curso, pero nunca volvió a ser lo mismo, porque la mayor pérdida en esa historia no fue económica, no era material, no era una cuestión legal, fue emotivo. Lo que desapareció no estaba dentro de los camiones, no aparecía en los anuncios, no figuraba en los contratos falsificados. Lo que desapareció fue algo mucho más difícil de recuperar. La certeza de que conocía a mi propio hijo. Y eso fue lo único que nunca volvió.